es Salud, Belleza y Más. Acompáñanos a lo largo de esta media hora. Aquí encontrarás temas de interés en voz de nuestros invitados especiales y un sinfín de consejos y recetas que te ayudarán en tu vida cotidiana. Con la conducción de Sara Soto. Salud, Belleza y Más. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde. Ya es jueves 26 de junio. Soy Sara Soto. Les quiero dar la bienvenida a su programa Salud, Belleza y Más. Nuestro tema de hoy, padres y madres en proceso de divorcio, separación, que utilizan a sus hijos para herir al cónyuge sin considerar daños psicológicos legales y violando los derechos de los niños. Además, en nuestra cápsula del día de hoy le diremos los beneficios del vino blanco para su salud. No le cambie, permanezca en sintonía de Canal 7. Les recuerdo que nos puede encontrar en el internet como livestream.com/7 Nogales, en YouTube como Salud, Belleza y Más, en el Face como Salud, Belleza TP y en el Google como Salud, Belleza y Más. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Nos puede llamar 31-46177 para cualquier comentario que usted tenga al respecto. Bueno, pues es muy poco conocido fuera del ámbito y de los tribunales familiares que poco se sabe en México acerca de la alienación parental, pero existe y de manera muy frecuente. De acuerdo con los especialistas del DIF, lo considera como uno de los métodos de abuso contra los menores y lo definen como un proceso que tiene como propósito romper el vínculo de los padres con uno de sus hijos. Quien nos hablará de este tema es el licenciado Rubén Valdés, secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Familiar, que le damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Es una problemática que pues, está de moda, ¿no? Aquí en el tema cotidiano. Así es. En el que se dan problemas entre los padres y que involucran directo o indirectamente a los hijos. A ¿no? los hijos, y los más dañados son los hijos al final de cuentas. Pero, ¿cómo se define y qué características tiene la alienación parental, licenciado? Bueno, buenas tardes, televidentes. Bueno, voy a dar una pequeña reseña en qué consiste la alienación parental. Yo puedo dar una definición, desde mi punto de vista, que le puedo dar como el proceso de eventos o sucesos que realiza un padre, en este caso, hacia los hijos y que va en perjuicio del otro padre. O bien una manipulación del padre que repercute en el hijo para provocar un cierto odio, rencor o algunos rechazo al padre no custodio. Sí. Entonces, dejando claro eso, pues vamos a tocar el tema de cómo derivó, qué originó, de dónde salió la alienación parental. Que no es conocida. Que no es conocido, mucha gente pues desconoce, inclusive uno pues se da cuenta en el trabajo, pues ahí en el juzgado. Y podemos decir que un psiquiatra estadounidense que se llama Richard Garner, en el año 1985 descubrió esto. Él, pues el psiquiatra, pues veía casos en los que se preguntaba por qué los problemas entre los padres repercutían en los hijos, ¿no? Entonces, él hizo bibliografía, hizo libros, hizo talleres en el que aportaba material a los juzgadores de Estados Unidos y lo aplicaban los mismos jueces en los procesos, en particular divorcios, juicios de custodia, convivencias inclusive. Entonces ha hecho un ramo muy importante que se ha ido ampliando pues, en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí en México en particular, pues ya lo aplicamos desde la perspectiva de un juzgador, allegándose a los elementos probatorios en un juicio, en este caso supongamos un divorcio, ¿no? Que pues ya ve que pues se rompe el vínculo familiar. En este caso puede ver, la regla general es que la madre se queda con los hijos. Que por lo regular así es. Así es, ¿no? Yo creo que es el 95-97% de los casos. Por ser, dicen, la más apta, ¿no? Que era que pues, los crió, parió y en este caso el padre que sale del domicilio, pues ese que le tiene la obligación de ir a visitarlos, y aportar económicamente y en todos los aspectos para los menores. Entonces, fuera de ahí, volviendo a tocar el tema de la definición, pues se da una obstrucción ahí, pues, ¿no? Del derecho vinculatorio entre el padre no custodio y los hijos, ¿no? Desde aquí
Las características pueden ser que, aquí en este caso la mamá, que es la que tiene la custodia de los hijos, pues empieza a llevar unos sucesos, actos de manera verbal, diciéndoselos directo o indirectamente a los hijos, en el que los hijos inconscientemente muchas veces captan esos comentarios que a veces hacen uno como adultos en el domicilio, en un evento ahí, y los hijos pues ya empiezan a guardar pues, en su cabeza ahí esos comentarios, ¿no? Que ciertamente son negativos. Y empieza el rechazo. Y empieza el rechazo. Empiezan pues a hacer suyo ese problema, ¿no? Entonces, que no era de ellos, sino era de los padres, ¿no? O sea, es muy, muy complicado, pues, ¿no? Entonces, es interesante tocar ese tema y hacerles el conocimiento a los televidentes que hay que los problemas de una separación, de un divorcio, pues, o cuando ya se rompe ese vínculo entre los padres, pues no llevarlo a los hijos, ¿no? O no hacerlos de los hijos, ¿no? No Que ellos son los a los hijos partícipes, ya que son ajenos a ellos, pues. Entonces, Exactamente. pues la ley regula todo, ¿no? En cada caso particular, cómo se puede dar la situación de los hijos, ¿no? Asignación del cuidado, custodia, la pensión alimenticia, o sea, los domicilios donde van a quedar depositados, en un caso de divorcio, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede dar en un juicio de divorcio una separación de concubinos o una relación de unión libre, inclusive un noviazgo que nunca vivieron juntos y que pues van ahí, conviven y terminó la relación y pues tiene derecho el señor, el papá, a ver a los hijos. Entonces muchas veces también influyen los abuelos, los tíos, demás familiares, que pues no debe permitirse eso, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, y aquí el afectado es el hijo, ¿no? Es un tema pues meramente psicológico que lo acarrea lo jurídico, ¿no? Ya en un proceso de materia familiar, ¿no? Sí, es bien sabido que el más perjudicado siempre son los que menos culpa tienen, que son los pequeños y los problemas psicológicos, como dice, son ya no los puedes recuperar esas criaturas a veces que crecen con unos problemas tan graves, causa de todo lo que hicimos como padres, ¿no? En el sentido de perjudicar a ellos, al papá, a la mamá, y no los perjudicamos, los adultos pues nos podemos hacer pedazos, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestros hijos? Exactamente. Así es, pero esto ha incrementado este síndrome en los juzgados últimamente, en los juzgados de lo familiar, perdón. Lo que pasa, como te decía en un inicio, es un síndrome, ¿no? Primero hay que hacer mención que es un fenómeno que se da en los domicilios, ¿no? Se le dice síndrome cuando ya se deriva o se lleva a cabo en un proceso judicial. Sí. Vamos a ponerte un ejemplo de un divorcio necesario, ¿no? En el que pues, el señor o la señora demanda al otro cónyuge, una causal de divorcio. Entonces, hay hijos menores de edad, entonces el juez en un juicio de esos está facultado para decretar diversas medidas provisionales en lo que dura el procedimiento, y una vez que se resuelve el conflicto del juicio, pues ya determina en definitiva cómo va a quedar la situación de los hijos, ¿no? En este caso, custodia, como le decía, pensión alimenticia, si hubo bienes, cómo se van a repartir los bienes, cómo garantizar los alimentos inclusive. Entonces, habrá que ver el caso particular, qué es lo que aporta el demandante y qué es lo que, o cómo se opone la demandada. Entonces, en los juzgados familiares, lógicamente, pues ha incrementado en el sentido de que ya se cuenta aquí, por lo menos en Sonora, con psicólogos en juzgados especializados de lo familiar. Aquí en Nogales hay un juzgado familiar y hay una psicóloga escrita, ¿no? Que ya están destinados a... Que es destinado, entonces muchas veces las mismas partes ofrecen como una pericial psicológica para que canalice o valore a los involucrados. En este caso pueden ser los mismos padres y los menores, o inclusive el juez oficiosamente puede ordenar una evaluación psicológica, dependiendo cuando ve que el caso ahí pues lo amerite, ¿no? Okay. Entonces, pues, sin duda, perdón que lo interrumpa, sin duda es un tema muy interesante que creo que los tiene un poquito enganchados, pero vamos a ir a corte, ¿qué le parece? Regresamos con más de este tema, no le cambie, vamos a una pausa. En un momento más regresamos. Salud, belleza y más.